Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA y CERT, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Movistar y Movicenter. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 1 minuto y 58 segundos de este día jueves 17 de mayo del año 2018. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Entiendo que vamos a hacer una prueba auditiva. ¿Sí? Vamos a hacer la prueba auditiva. ¿De qué tipo? Vamos a hacer una prueba auditiva. Consuelo Saavedra nos va a someter a una prueba auditiva. ¿Vamos? Tenemos que seguir. ¿Te acuerdas que ayer la Consuelo nos habló de estas cosas que empezaban a circular a través de la red, de qué color veía el traje de la modelo? Está todo el mundo vuelto loco con lo de Gianni Laurel. Gianni Laurel. Ahora, ya lo escuché, ya tengo una, porque el primer día escuché. Bueno, pero ahora vas a escuchar otra cosa, te apuesto. ¿Te apuesto? A ver, no, vamos. No, están los niños en Instagram escuchando, yo escucho otra cosa los artistas. Se escucha otra cosa que la de ayer Las celebridades. Porque... Ahora, lo que sería bueno es que lo tuviéramos, chiquillos. ¿Sí? Yo te recomendaría igual. Yo te recomendaría... Ya, bueno, nos avisan. Nos avisan cuando esté, pues ya. Si no... No se compliquen. Son las 8 con 3 minutos. Oye, estamos hablando de términos juveniles o de términos de uso común y voy a empezar un comentario con una expresión: saltó lejos el maní. Es que ayer, recordemos que la Corte de Rancagua desestimó procesar a Sebastián Dávalos por cohecho. Y Sebastián Dávalos y Natalia Compañón dieron una conferencia de prensa en la puerta del condominio en el que viven, y Sebastián Dávalos calificó de montaje el caso Cabal como un todo. Y la verdad que yo, y a Matías le consta, desde un principio siempre he sostenido que en el caso Cabal, al menos en la perspectiva de Sebastián Dávalos, nunca entendí por dónde podía estar la imputación de que él hubiese cometido algún delito. Recordemos que la acusación de cohecho tenía que ver con que eventualmente él, siendo funcionario público, trabajando en la Direcon, había hecho informes para Gonzalo Vial, que era a su vez cliente de su señora, y por ahí nacía esta teoría. Bueno, la Corte lo ha desestimado. Y me parece muy bien, y yo insisto en pensar que creo que Sebastián Dávalos no tiene ninguna responsabilidad, puede tener muchas responsabilidades políticas, pero ninguna responsabilidad penal de ningún tipo en lo que se deriva del caso Cabal. Pero esa es mi impresión. Esa es tu impresión, porque eso era lo que se estaba investigando. Eso era lo que se estaba investigando, claro. Pero respecto al caso Cabal en sí, a otras aristas, siguen ambos. Pero lo que pasa es que lo que me llamó la atención es cómo Sebastián Dávalos sostiene que todo el caso Cabal era un montaje, y además anuncia querellas contra Monkever, contra Felipe Ward, contra la diputada Sabat, etcétera, etcétera. La sensación que tengo yo es que saltó un poco lejos del maní, o comunicacionalmente está intentando plantear que con esta, que es una parte, me carga la expresión, pero no se me ocurre otra ahora, es solo una arista del caso Cabal en el cual se considera que él no tiene responsabilidad. Me parece que salta muy lejos del maní en términos de ya pretender que está todo resuelto, y además sostener que fue un montaje, es decir, que no hubo una operación ilegítima o al menos discutible respecto de la compra de terrenos en la búsqueda de eventuales ventajas. Bueno, si hablamos de parecer, a mí en realidad me parece que sin la figura de Sebastián Dávalos esta operación sería muy difícil. Estoy de acuerdo, pero ¿hay que sea delito? Claro, en la medida, lo que hay que ver cuántas huellas digitales suyas hay ahí. Porque puede operar por acción o por presencia. Sí, solamente mencionarlo, decir que está en el entramado, y eso eventualmente podría no ser su responsabilidad. Eso es factible. Pero lo que se investiga es directamente presencia de él huellas digitales de él en depósitos, en transferencias, como receptor, digo yo, y en la fabricación de algunos informes, estando en otros trabajos y para las causas que se investigan.
Así que bueno, pero eso es lo que uno ha leído públicamente y hay que esperar. Sí, a mí lo que me parece interesante, digamos, de destacar es que yo insisto, saltó muy lejos el maní, o sea, pretender a estas alturas que el caso Cabal era toda una fantasía, porque en uno de los elementos se considera que no tiene responsabilidad, yo creo que exageraron. Sí, lo que pasa es que él sí tiene un punto respecto de que él ya está fuera de todas las causas principales. Ya de todo como el core del caso Cabal, y solo se le sigue investigando en estafa por el tema de Vialconcha, que es la derivada que se conoce durante la investigación del caso Madre, que está el caso Madre de los terrenos, ¿verdad? Sí, donde se ha ido llegando a diferentes salidas judiciales con los involucrados, pero que aún no está resuelto completamente, pero donde Dávalos ya no tiene responsabilidad judicial. Luego tienes la lista Sidex, que era todo este tema... de los informes falsos. De los hospitales, de los sistemas computacionales para los hospitales, ¿te acuerdas? Que ahí hay gente que estaba en Cabal que aparece con estos temas Sidex. Y en tercer término... tienes Vialconcha y todos los servicios que Cabal le prestaba a Vialconcha, donde él argumenta, el empresario, que habría una estafa, y donde sí se sigue investigando entonces a Sebastián Dávalo. Y a un montón de otra gente más. Y ojo, además la Fiscalía anunció que iba a intentar revertir esta medida de sobreseimiento en la lista del cohecho, así que, o sea, finalmente tampoco es un tema que esté cerrado. Dávalos acusó de pertinaz. Me encantó la palabra. Es bonita palabra. Pertinaz al fiscal Arias. Él sigue en todo caso con una medida cautelar de arraigo nacional y sigue con estas listas abiertas todavía. 8,7. Oye, me acaban de mandar un comunicado de prensa en que se informa, con fecha de hoy, algo que sabíamos, pero que eventualmente podía estar dando vuelta, que es que Tianqi Lithium, o Tianqi, siempre he tenido la duda, acordó adquirir el 24% de SQM que estaba en propiedad de Nutrien. Recordemos que Tianqi Lithium es una empresa privada china que se transa en la bolsa de Shenzhen, y hoy se anunció en Nueva York el acuerdo entre Nutrien y Tianqi Lithium, que implica la compra de 62 millones de acciones de la serie A de SQM de propiedad de Nutrien por un total de 4.065 millones de dólares. Nutrien mantiene la propiedad de 20 millones de acciones serie B de SQM que plantea vender más adelante. Es decir, una operación que había sido muy criticada y que de hecho varios bancos de inversión sostuvieron que iba en perjuicio de los minoritarios, pero finalmente Tianqi Lithium se convierte en el controlador de... que una vez que se cierre esta transacción, Tianqi Lithium tendrá una posición no controladora en SQM, de la cual confía en colaborar en la administración de la compañía para potenciar el crecimiento de SQM. Ahora, esto todavía se está viendo, Vitrán debe estar colgando colgando pero de las lámparas. Se había puesto mucho por la posición dominante que toma esta, dado el vínculo de Tianqi Lithium con otras empresas en el mundo. No tiene que ver con Chile, sino con la posición que va a tener muy predominante en el mercado, juntándolo con otras participaciones que tiene. Por eso se oponía, no es que se opusiera contra que fuera esta empresa en particular, sino en la condición que quedaba esta empresa, ni menos que porque fuera chino, porque alguien decía, aquí, ¿por qué vamos a segregar a alguien o lo vamos a discriminar por su nacionalismo, por su origen? No tenía que ver con eso, la explicación de Vitrán fue reclara. Recordemos que Tianqi y Abel Marle son socios en PCS y eso generaba una situación de interlocking. ¿Te están llamando? Sí, me están llamando, pero ¿qué voy a hacer? No, lo que quería recordar es que Vitrán interpuso una solicitud de investigación ante la FNE, ante la Fiscalía Nacional Económica, por esta concentración en el mercado del litio, y hasta donde yo tengo entendido no ha salido todavía... Ni en un sentido ni en otro. Ni en un sentido ni en otro la opinión de la Fiscalía al respecto. Pero en todo caso, recordemos que el vínculo entre Abel Marle y Tianqi era la que complicaba desde la posición de Eduardo Vitrán, porque se generaba una situación de interlocking.
pero se anunció que la operación está cerrada. Sí, yo no he escuchado a Sichel, al nuevo vicepresidente ejecutivo de Corfo, pronunciarse sobre el tema de los chinos como en extenso todavía, porque él ha dicho que va a crear como una comisión del tema litio. Para marginarse él. Claro, porque lo cuestionaron mucho, porque había hecho como una asesoría en algún minuto desde su empresa de comunicaciones, en fin, y de asesoría de imagen para lo que era Rockwood, ¿verdad? Antes de ser Albemarle. Antes de cambiar el nombre. Era Rockwood. Y y la cercanía con Gilizasti, que también está en SQM, y él dijo, bueno, los temas litio yo no los voy a ver, entonces los va a ver esta comisión. Yo no sé si eso significa que derechamente no va a opinar sobre estas materias, porque claro, el contraste con Vitrán, que lo había convertido casi como una bandera de lucha, le puso mucha energía al tema de SQM y el litio. Vamos a ver de qué manera entonces la Corfo se apea a este tema una vez que esté instalada esta comisión funcionando también. 8 de la mañana con 11 minutos. Bueno, la marcha feminista fue súper impresionante. Muchísima gente en varias ciudades del país, no solo en Santiago. Y esto, ¿cómo avanza? Eso es lo que las personas se empiezan a preguntar, porque ya se acumulan las semanas entonces de paro, y la idea es ir articulando una mesa en conjunto, pero quiénes son los representantes, porque esto ya no es Confech, ¿verdad? No hay interlocutor visible. Claro, no son las federaciones de estudiantes, son las asambleas o son los consejos de mujeres de las diferentes universidades. Entonces, ¿cómo se articula un movimiento que pueda sentarse en una mesa a conversar? Y lo que sucedió ayer, aparte de la marcha, que fue súper impresionante, ¿quién se habría imaginado que iba a haber una marcha feminista? Si yo les digo hace un año, oye, va a haber, no sé... No, hace un año quizás sí, pero... Por lo bajo, pero hace 5, que es ayer... Va a haber 50.000 chicas... Impresionante. Y chicos, pero fundamentalmente mujeres, desfilando por las calles de Santiago por la causa feminista. Es sorprendente. Entonces... Ahora, no fue solo contra el feminismo, también contra la educación de mercado, contra las FP, hubo carteles de todo, por lo menos. Pero siempre Ay, Nico. Las acabo de ver, estoy mirándolo ahí, los acabo de ver. Ya, pero era fundamentalmente una marcha. Si uno hubiera estado ahí, probablemente habrías dicho, sí, es una marcha por los derechos de las mujeres. Bueno, educación no sexista, no discriminación, no violencia. ¿Cómo se arma una mesa de negociación? ¿Cómo se empiezan a bajar las tomas? ¿Va a ir cada universidad resolviéndolo? ¿Va a ir cada facultad, cada escuela resolviéndolo? El gobierno dijo que quisiera armar una mesa de negociación con Ministerio de Educación, con Ministerio de la Mujer, con las universidades, pero no convoca a los estudiantes. Y por supuesto que los estudiantes dicen, muy bonito, no nos convocan. Y además, con el ministro Varela... ni a misa, porque el ministro Varela ayer estuvo hablando sobre estos temas en el Parlamento, fue con 2 estudiantes, las presentó. Matías ya se ríe, ¿por qué pones cara de risa? Porque por Varela, porque yo creo que con Varela... ¿Qué dijo Varela? Cuéntalo tú, para que no digan que yo tiño con mi feminismo desatado. Yo creo que se equivocan. Incontrolable. Yo creo que, un paréntesis dentro de tu narración, que Varela... hay que cuidarlo de otra manera si quieren cuidarlo, porque yo creo que como ministro técnicamente puede ser un superministro. Es un tipo inteligente, muy dotado en las negociaciones, en fin, conoce derecho, en fin. Pero públicamente le ha costado mucho. Y le ha costado porque no tiene carrete. Hoy, si a ti te ponen a una pega que nunca has tenido el oficio. A jugar el centro delantero en la selección de fútbol, voy a hacer un desastre. O cualquier oficio que es difícil, y yo creo que lo están cuidando de mala manera, escondiéndolo de alguna manera. ¿Qué dijo? Cuéntame. No, dijo que es que el texto, pequeñas... no podemos permitir que sigan pequeñas humillaciones. Claro, pero le saca déjame ver la frase exacta. Le preguntan, él habla de las pequeñas humillaciones que vienen a solucionar, eso lo dice en la sala. Dice, vengo acompañado de 2 estudiantes, no sé qué. Y después, a la salida, los periodistas le empiezan a preguntar,
Entonces dice, tenemos que hacernos cargo, que las leyes, la ley ya se hace cargo de los temas como más graves, pero tenemos que hacernos cargo de las pequeñas humillaciones. ¿Qué considera usted que es una pequeña humillación? Entonces dice, bueno, pequeñas humillaciones como que, no sé, le enseñen matemáticas a los niños y no a las niñas, o que en un examen oral le miren el escote a la alumna. Y dice que eso es una pequeña humillación. Las estudiantes furiosas que no se van a sentar a conversar con Varela, que cómo es posible, que el ministro de Educación. Y entonces, ¿quién se sienta a conversar con qué para definir qué? Bueno. Podría ser que en términos legales, porque las estudiantes ahora están planteando que tiene que haber modificaciones legales. Podría ser que el proyecto contra la violencia que se está viendo en el Parlamento, hay un proyecto como de violencia integral contra la mujer. Quizás esa sea la manera en que se podría canalizar o encauzar, digamos, la ola feminista. Esto es un proyecto que viene de antes, pero que la ministra Pla ve con buenos ojos, y también lo que conversábamos con Davor Harasic, el decano de Derecho, esta semana acá en el programa, de incorporar también de manera más clara las figuras de acoso sexual en la legislación. Que no existe hoy día. Exacto, entonces eso también es un problema porque es parte de lo que ha estado arriba de la mesa. En todo caso, no iba con estudiantes, iba con 2 asesoras, me parece que son mujeres jóvenes, por lo que estuve leyendo, no eran estudiantes. Sí. Claro, él decía, pero que estuvieron hace poco, parece que un joven hizo referencia a que tenían los temas más frescos porque venían saliendo hace poco de la universidad. Eso. Ahora si ustedes me perdonan, los abogados tienen el problema práctico. Presentó su equipo, disculpa para ser súper preciso, presentó su equipo junto a su subsecretario Raúl Figueroa, nos acompañan, dijo Antonia Besanilla y Verónica Retamal, ingeniera civil de la Universidad Católica y abogada de la Universidad de Chile, respectivamente, que nos están ayudando en este tema, porque Varela lo que estaba haciendo era bajar este tema, no fue hablar de otros, hablar de este tema, y al bajarlo presenta a estas 2 mujeres. Ellas tienen mucha experiencia más reciente de haber transitado por universidades prestigiosas del país y haber experimentado esas pequeñas humillaciones y discriminaciones, que son las que estamos llamados a solucionar. Y eso es lo que genera mucha... la salida hace las precisiones que yo te digo. Humillaciones, en este caso, no son humillaciones pequeñas, y no hay humillaciones pequeñas, hay humillaciones o no humillaciones. Es que el problema es el adjetivo. Claro. O sea, como comentábamos más temprano Consuelo, Varela podría estar dando la vuelta olímpica si no hubiera puesto el adjetivo el pequeñas, digamos. Si hubiera hecho humillaciones, estaría dando la vuelta olímpica. Entonces le falta coaching, porque la verdad es que yo creo que en el sentido profundo no le está quitando importancia a Varela, pero no voy a ser yo quien me convierta en el exégeta de Varela, para nada. Y creo que sería un error, además, el que finalmente no se puede avanzar porque se convierta con Varela Neamisa. Claro, porque Nicolás... y es un poco lo planteaba ayer también en cierta medida Davor Harasic respecto, por ejemplo, a su realidad concreta en la toma de la Universidad de Chile. Lo que pasa, Nicolás, es que aquí hay 2 cositas que agregar respecto del ministro Varela. Una, que tiene historia. Tiene historia siendo ministro, tiene historia de algunas metidas de pata, digamos. Sí, de acuerdo. Historia, entonces, por ahí. Uno, tiene historia. Pero entonces, cuando decís tiene historia, uno podría pensar casi como que tiene historia de abusador. Hombre, claro. ¿Cómo se te ocurre? Me refiero, siendo ministro, respecto de sus dichos, del uso de las palabras, los campeones y todo eso. Ahora, Consuelo, Nicolás, ¿ustedes se imaginan que el episodio de los campeones, el episodio de los hijos, los condones y todo eso, hubiese pasado en este contexto? Recuerden que solo recuerden que cuando Varela habla de los campeones por su hijo, que fue una talla que yo creo que a lo mejor sin ninguna mala intención, sin ninguna intención de joder a nadie, nada, sino que se le salió, fue de mal gusto, él lo reconoció. Eso movilizó al día siguiente, 2 días después, una marcha de jóvenes que había por otro tema, y empezaron a salir los carteles de los campeones. Pero todavía no estaba instalado el tema del feminismo como está instalado hoy. Si Varela hubiese hablado de los campeones hoy día, sencillamente le queda la escoba. A ver, entonces, ese es el contexto. Varela y los campeones hace un mes aproximadamente. Y lo segundo, Varela es de una profesión donde particularmente el uso del lenguaje en las expresiones públicas está muy entrenado y es muy importante. Los abogados en un alegato, Nicolás, tú bien lo sabes y los que nos escuchan, no les sobra ni les falta una palabra. Los alegatos se preparan y a los estudiantes de Derecho se les prepara porque una palabra mal usada puede ser usada en tu contra frente a un tribunal. Por lo tanto, y Varela, que es un eximio abogado, uno no sabe si se le salió la palabra de esta famosa, de estas pequeñas humillaciones, si alguien diría que Freud, digamos, o que quiso provocar.
equivocaciones de este estilo, porque yo creo que yo en un tipo de esa capacidad, no te digo yo que lo dijo a propósito, pero es interesante el análisis. No, lo que pasa, mira, no me quiero convertir en exégeta de Varela, ni menos aparecer como el defensor de Varela, aunque tengo toda la intención de defenderlo. Pero, tampoco hay, pero no hay defensa versus condena, porque no creo que nadie lo esté condenando, no queda lapidar ni mucho menos. No sé, yo pero es interesante que sí. No, cuando dicen que no se van a sentar a conversar con Varela, lo están condenando, entonces, o me sacan al ministro. Entonces, pero bueno, es el punto. Ahora, yo tengo la impresión que Varela, perdón por insistir y por ser el disidente en ese aspecto, yo diría que Varela lo traiciona su condición de abogado. Él cuando dice pequeñas humillaciones, se está refiriendo, como me lo acotaba un abogado también, a aquellas situaciones que no son delitos, pero que tienen que terminar. A eso es a lo que él se refiere. Entonces, cuando habla de lo que yo entiendo, cuando él habla de pequeñas humillaciones, se está refiriendo a temas que hoy día no constituyen delitos, pero que son actos, pero que son humillaciones. Y lo traiciona el pequeñas. Pero yo te insisto, le sacamos el pequeñas y no hay discusión posible. Claro, pero es que hay que ponerle el pequeñas, porque lo dijo, y un tipo que tiene el dominio, creo yo. Yo creo que se confunde. Perfecto. A ver, ¿a dónde está el punto? Esto es el punto en que yo creo que a Varela hay que cuidarlo sacándolo a la cancha. Un tipo que no tiene oficio en algo, que mete las patas en esto, que tampoco deja la escoba ni mucho menos, ni lo descalifica como ministro, ni menos como persona, ni mucho menos, un tipo hiperhabilitado. Pero creo que hay que cuidarlo sacándolo. Si escucháis las declaraciones de ayer, lo inhabilitaban como persona, como ministro. Yo no necesariamente suscribo lo que dicen terceras personas. Lo que te quiero decir que Varela, si queremos tener un ministro en forma, en fondo no me cabe ninguna duda, en lo técnico ninguna duda, en sus capacidades de llevar un buen ministerio adelante no me cabe ninguna duda, más bien me parece que puede ser un estupendo ministro, pero a los ministros que tienen poco oficio de este gabinete político, hay que sacarlos a la cancha y no esconderlos. Después del episodio de los campeones, lo escondieron, un mes y tanto como suspendido sin jugar. Me refiero a lo público, hay que sacarlo a jugar porque va a tener que meter las patas 2 y 3 veces porque no tiene carrete en esto, Varela. Entonces a los asesores, saquen a Varela más entrevistas, más cosas, que logre carrete, que se equivoque un poco y que aprenda, porque un ministro guardado en un ministerio demasiado visible, que está demasiado en la palestra, si lo vamos a tener con el cuidado de que cada vez que hable no vaya a usar una palabra de más, una palabra menos, vamos a tener un ministro muerto de susto y un ministro que al final no nos va a servir para lo que necesitamos. No solo para discutir proyectos de ley, no solo para manejar la administración de la educación, y la educación pública y la educación en general, sino también haciendo puntos políticos públicos. Los ministros son entes públicos, son personas públicas que tienen que debatir. Entonces no podemos que cada vez que sale se meten a metida pata. 8 de la mañana con 23 minutos. Enfrentamientos varios, chimuchina política que sigue dando vuelta. Se confirma la interpelación, ¿ya? Sí, estaba pensando que escóndalo, o es que están escondiendo a todos los ministros. Ya nadie quiere dar entrevistas por estos días. ¿Te has fijado? No te quieren dar entrevistas a ti. No, en general. Porque están con mucho flanco abierto, entonces no sé si es tan bueno que escondan a la gente. Para eso les pagan. En todo caso, ¿qué tenemos? A los ministros. No, es el asesoritis la que hace el problema. No, por eso, a los ministros les pagan porque se armó un medio problema también, y con Twitter y cartas con la gente encargada de comunicaciones del ministro de Justicia, precisamente, en el Parlamento. Claro. Bueno, porque están todos acomodándose en cómo ejercer los roles, entonces los periodistas se quejaban de que la gente de comunicaciones del ministro Larraín les preguntaban, les decía, ya qué preguntas le van a hacer al ministro, lo que a los periodistas les carga, en general. A cualquier persona le carga. Entonces, ¿qué le van a preguntar al ministro? Y que, mira, no me acuerdo en este momento, pero había 2 o 3 temas y que después los andaban acusando, si es que no respetaban las pautas, iba y lo acusaban con su jefe. Bueno, en fin, la cosa es que salió una carta quejándose contra para entenderlo, porque pues yo te lo entiendo perfecto, pero probablemente mucha gente no. Se concertaba una entrevista de un periodista X. Era para los puntos de prensa. Ya, ok. Entonces, no le pregunta al ministro de tal cosa. El reportero X le preguntaba al ministro de tal cosa y el asesor de prensa llamaba al jefe del periodista para decirle que no había respetado el acuerdo. Claro. Eso es. Para entenderlo. Entre otras materias. ¿Ya? Bueno, pero había mucho ruido entre la prensa, en fin. Ya, me distraje, disculpen.
Esto a propósito de si los ministros dan o no dan entrevistas, pero donde sí va a tener que responder muchas preguntas el ministro de Justicia es el 6 de junio. Creo que va a ser bien interesante porque evidentemente que es un político con muchísimo oficio. Creo que puede ser una buena interpelación, que es una herramienta tan vilipendiada. Ya es la segunda interpelación porque la primera fue precisamente al ministro de Salud, que en su causa, en esa arista, la arista posible acusación constitucional contra Emilio Santelices por el retiro del proyecto, no el retiro del proyecto de aborto, por el protocolo del aborto, que fue finalmente impugnado por Contraloría, el Frente Amplio no logró juntar todas las firmas que necesitaba como para asegurarse una acusación constitucional. Básicamente lo que sucede es que no todos los socialistas están convencidos, presentaron informes legales al respecto diciendo que la acusación no tenía el suficiente sustento, pero el Frente Amplio la va a presentar de todas maneras, aunque no tenga todos los votos. ¿Ya? Va a ser un punto político. Sí, y el presidente del Partido Comunista dice que la acusación ya no tiene viabilidad política porque lo que pasó es que la Democracia Cristiana se bajó. Y ahí hay otro cagüín, porque resulta que Matías Walker, que es el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, 2 horas antes de que se resolviera esto de la acusación, se juntó con Emilio Santelices y se juntó con el alcalde de Montepatria y acordaron, por ejemplo, apoyo para un CESFAM. Entonces, 2 horas después de eso, probablemente la reunión con el alcalde de Montepatria se había acordado hace un montón de tiempo y es habitual que los parlamentarios gestionen reuniones de sus autoridades locales con las autoridades del gobierno central. Pero digamos que por lo menos no se dio muy bonito que poquito después la Democracia Cristiana saliera descolgándose de la posibilidad. Claro, 2 pasos cebra y bajo la Constitución. ¿No? Eso. Y Larraín va a tener su interpelación, volviendo al punto original, y la hace Carmen Hertz. La de Larraín es a propósito del retiro del proyecto que establecía una reparación política, ¿verdad? O sea, una reparación económica a las víctimas de prisión política y tortura, aproximadamente 3 millones de pesos. La hace Carmen Hertz, que también es una abogada, por eso yo creo que puede ser una interpelación súper interesante. Hay harta carga simbólica. No solo es abogada, sino que tiene la simbología de ser ella víctima de la violencia política en su familia, ¿no es cierto? Su marido, todos sabemos, fue víctima de la caravana de la muerte. Y con un ministro que apoyó la dictadura de Pinochet. Entonces creo que va a ser un momento va a ser un momento potente, porque la interpelación ha sido tan vilipendiada que no sirve para nada, pero bueno, es el momento en que los parlamentarios le pueden preguntar abiertamente frente a todo el país. Estoy absolutamente convencido que la figura de interpelaciones, como dijo el ministro Larraín, debería ser casi semanal, digamos. O sea, yo creo que sería mucho más como el Parlamento británico, y como es el Parlamento español, digamos, en que el presidente del gobierno es el que es interpelado por el líder de la mayoría, y eso ocurre semanalmente. En el caso que no sea visto como un castigo. Todo lo contrario, yo creo que se podrían resolver muchas cosas. Y la figura de interpelación fue planteada efectivamente como una figura que le quitara el dramatismo, que una autoridad pudiese ser interpelada sin que para ser interpelada tuviera que ser acusada constitucionalmente. Entonces, era para quitarle dramatismo. Yo no puedo estar más de acuerdo con Larraín. Yo creo que, además, Larraín sale por el lado correcto cuando dice, oye, o sea, perfecto, voy a ir a explicar. Ahora, hay un par de desviaciones y filtraciones de Larraín de que él no estaba de acuerdo. Está buena esa historia, porque y eso ya la semana pasada, desde el círculo cercano al ministro, venían diciendo que una pelea express que había sido Blumel el que lo había retirado sin preguntarle a Larraín, y Blumel aparentemente en un acuerdo con Felipe Larraín, no con Hernán Larraín. ¿Por las plata? Por las plata. ¿Por cuánto costaba? Entonces, por ahí, y eso viene dando vueltas hace rato. Carmen Hertz se enojó más todavía porque no le avisaron a tiempo y el ministro de que se había retirado el proyecto. Ese fue el punto. Y Hernán Larraín dice, yo le quería avisar a tiempo que más hubiese querido, pero resulta que ese express se me adelantaron. Y ahí está que quien le avisó, que no le avisó. Entonces se está tratando de armar un caso también de una pelea entre Sexpress, equipos de Sexpress y equipos del Ministerio de Justicia. Lo que podría sumarse a la otra pelea que están tratando de armar, que
es Moreno Larraín. Moreno Felipe Larraín. No, y a una anterior que es Larroulé, es decir, con segundo piso, y su participación en el protocolo del aborto, sin comunicarse con los ministerios políticos. Santelice, sin comunicarse con los ministerios políticos. No, si ahí se están armando una serie de trenzas, digamos, complejas. Ojo, pero ahí en el punto del tema del proyecto específico, hay ahí un poquito de cinismo. Yo me tocó conversé el tema con un par de parlamentarios socialistas y la verdad que tenían claro que el proyecto no tenía ninguna viabilidad. O sea, siempre entendieron que era así. Y siempre entendieron además que, porque lo que pasa es que estamos hablando de un proyecto que fue presentado de manera bastante entre gallos y medianoche. O sea, no nos olvidemos también de esa parte del tema. Pero en fin, yo tengo la impresión, como igual que la Consuelo, que puede ser una súper buena instancia el que se enfrenten dos pesos pesados, como son Carmen Hertz y Hernán Larraín, en términos, y cuando hablo de pesos pesados no digo que no sean simpáticos, sino que lo que estoy planteando es que es gente con muchos conocimientos. Y con mucha carga histórica los dos. Ambos. Mucha carga. O sea, yo no creo, estoy absolutamente convencido que vamos a hablar de una discusión de derechos humanos. De hecho, si ustedes se fijan ayer, Carmen Hertz siempre habló que ella estaba interpelando al ministro de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, lo explicitó. Todos sabemos que lo es, pero... Claro, no, correcto, pero nadie habla, todo el mundo habla del ministro de Justicia. Entonces yo creo que aquí vamos a tener una discusión histórica. Sobre historia, no que sea histórica. Ojo. La digitalización llegó para quedarse, eso bien lo sabe el Banco BBVA, que hoy cuenta con una modalidad que permite a los no clientes, escuchaste bien, a los no clientes a descubrir si tienen un crédito de consumo preaprobado para revisar si tienes un crédito. Descarga la app BBVA Chile e ingresa a bbva.cl creando oportunidades. Confía tus inversiones en manos de expertos con cuenta activa de Larraín Vial, un servicio en donde especialistas en inversiones estarán analizando los mercados e invirtiendo para ti. Conoce tu cuenta activa en larrainvial.com. Cuando olvidas los límites, la vida se disfruta al máximo. Todo el nuevo Volvo XC40, elegido Car of the Year en Europa, descubre su diseño escandinavo, tecnología y conectividad sin límites. Cotízalo en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden. En la ADES existe un antes y un después con casa híbrida de Vista Los Bravos. Un proyecto único con casas de 233 a 315 metros cuadrados con amplios terrenos de hasta 1.110 metros cuadrados. Descubre los nuevos pilotos de casa híbrida, donde los espacios dejaron de ser lo que son. Socobesa, todos diseño. La app Consorcio responde rápido. Con ella puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro. Estés donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. No importa si quieres descansar en las playas del norte o en las termas del sur, en los feriados de mayo o en tu próximo fin de semana. Lo importante es aprovechar la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar, desde 23.900 pesos diarios, IVA incluido, y además acumulas millas Latam Paz. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. Para algunos, el otoño se disfruta encerrados y reunidos en un lugar acogedor. Pero para nosotros, el otoño se disfruta afuera, en el lugar que siempre soñamos. Con Volvo, el otoño se vive sobre ruedas. Aprovecha nuestros precios especiales de temporada en todos los modelos 2018. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Consulta por modelos con bonos de financiamiento Forum. Volvo, Innovation Made by Sweden. Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años, o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio, puedo asegurar una renta fija en UEF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesparaconfiar.cl. En Consorcio nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Yo apilé más cemento del que se podía. Yo
No me fijé que el pallet estaba roto. Yo no revisé si la bodega estaba bien. Mi Carlos no alcanzó a reaccionar cuando todo se derrumbó. De la seguridad de todos, todos somos responsables. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. ¿Sabías que un cliente que llegó a AFP Habitat con un saldo de 10 millones de pesos, hoy después de 15 años, ha ganado hasta 3.800.000 pesos más que si hubiera estado en otra AFP? Por eso, elige AFP Habitat, número 1 en rentabilidad en los últimos 15 años y en el 2017. Compruébalo en www.afphabitat.cl. Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Mi amor, me aprobaron el crédito hipotecario a una tasa increíble. ¿En serio? Sí. ¡Qué buena noticia! ¿Y cuál es el dividendo mensual? No sé. ¿Y los beneficios asociados? Tampoco sé. ¡Ay, pero gordo! En el dividendo, la tasa no es todo. Pide hoy tu crédito hipotecario BBVA con un increíble dividendo mensual y empieza a disfrutar de la casa que siempre quisiste. Revisa condiciones y montos en promoción en bbva.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en spif.cl. A ver, para chequear los neumáticos paso a Movicenter. Y el sistema de audio, eso lo veo en Movicenter. Después paso a Movicenter por el portabicicletas. El portaequipaje de techo lo compro en Movicenter. El aceite lo cambio en Movicenter. Y al final paso a Movicenter a ver lo de la batería y estamos listos para la aventura. Neumáticos, audio, accesorios y equipamiento, cambio de aceite, baterías y mucho más. En Movicenter tenemos todo para tu automóvil. A solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. En 2016, más de 90 personas fallecieron por no estar atentas a las condiciones del tránsito, porque de la seguridad es de todos. Todos somos responsables al manejar. No uses celular. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. ¿Sabías que hay una AFP que es número 1 en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años y en el 2017. Porque es tu futuro, elige Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Clínica Alemana obtuvo el primer lugar general en experiencia de servicio en el ranking Praxis Experience Index del año 2017, liderando tanto la valoración de la experiencia de atención como la preferencia en el sector salud. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eSearch Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota, biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos al 2360 7175 o en www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Escucharon la buena noticia? Los que son Movistar nuevamente tienen más gigas en todos sus planes para compartirlo todo. Solo queda disfrutarlos. Gracias, Movistar. Movistar elige todo. Y en Movicenter tienen todo lo que tu automóvil necesita: neumáticos, cambios de aceite, baterías, accesorios, equipamiento y mucho más en un solo lugar. Abierto de lunes a domingo de 9 a 20 horas, o sea, 9 de la mañana a 8 de la noche. Avenida Américo Vespucio Norte, 1155 Huechuraba, a solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. Ahora sí, vamos. Laurel. No, está claro. Está claro. Indiscutible. ¿Qué escuchan? Laurel. ¿Tú qué escuchas? Moral, con M. No, puede ser Laurel o Yanni. No, yo escuché Moral, bueno, perdón. Ya, listo, me voy. Ya. Pero échenme. Yo ayer también escuché una tercera cosa y me llegó, así también, que ahora... pero yo escuché Moral. Moral, sigo escuchando Moral. Bueno, Nico, la pregunta es si escuchas algo más parecido a Laurel o algo más parecido a Yanni. A Laurel. Más parecido a Laurel. Sí, 100%. Y ayer también. Yo hoy día escucho de nuevo Laurel. Ayer escuché Yanni y anteayer, cuando partí con esto, escuchaba Laurel. ¿Y el psiquiatra qué te dijo? No es psiquiatra, quizás eso es el inicio de todos los problemas. Sí. No, yo he escuchado siempre lo mismo. Soy consistente. Yo sigo escuchando lo mismo. Con M, ¿eh? Yo sigo escuchando. ¿Qué dice la opinión pública? Me imagino que sobre esto habrá encuestas. Hay sesudísimos artículos. Ya, pero ¿qué dice? ¿La mayoría escucha qué? La mayoría que en alguna encuesta de algún diario internacional, porque esto es un tema mundial. Mira, Adimark. No. Roberto Isixson estaba considerando.
Pero sí, en la aplicación que me llegó a mí la primera vez tenía... Sí, parece que sí, a mí me comentaron que uno votaba, digamos, uno decía cuál había sido. Sí, uno vota, lo que pasa es que todo el rato cambias. Entonces no es que haya una mayoría, tendrías que tomar una mayoría. Habla por ti, disculpa, habla por ti. Todo sí, sabemos que cambia mucho. Sí, momento. Yo he escuchado lo mismo siempre. Eres un hombre consistente. Eso está. Moriré con Laurel o con la otra. O con Jenny. Laurel, Jenny. 8 de la mañana con 40 minutos. Argentina empieza a vivir una especie de calma. Parece que le creyeron, no hubo apuesta local en contra del peso argentino. Ayer volvió a recuperar algo de valor el peso y ahora en el fondo muchos plantean, la mayor parte de los editorialistas, plantean que es la hora de la política y están esperando qué es lo que les dice el Fondo Monetario. En un tema, Matías, a propósito que yo ayer no te corregí, pero te hice yo estaba equivocado. Efectivamente se siguen llamando créditos stand-by. Lo que pasa es que no tienen la condición que tenían antes respecto a cómo se entregaban. Pero siguen siendo créditos stand-by y que es básicamente una forma de decir que tiene una línea de crédito. Lo que pasa es que es una línea de crédito condicionada. No, yo sencillamente dije stand-by porque leí que se llama crédito stand-by y no tengo idea cuál es la diferencia entre los stand-by y los no stand-by, así que no tengo cómo discutirte. Pues yo repetí como un loro. Pero si no tienes nada que discutirme, si te estoy dando la razón, no tienes nada que discutirme. Que no tengo razón porque yo repetí lo que leí, no sé qué significa. Bueno, sabemos que eso pasa, pero no. Está muy bien. Pero quería aclararlo porque efectivamente no son líneas de crédito condicionadas como históricamente lo han sido, pero sí tiene una condición stand-by en términos de cómo se entregan los recursos. Ahora, ojo, el tiempo de la política es interesante eso porque vamos a ver si Macri ha tenido 2 o 3 tiempos de la política. Lo tuvo cuando ganó la primera vez y lo criticaron porque excesiva moderación, excesivo gradualismo. Y él tuvo una segunda oportunidad de oro cuando ganó las elecciones el año pasado y tampoco le entró tan fuerte y este gradualismo también se le vino en contra ahora. Vamos a ver si Macri se decide por profundizar el gradualismo o si definitivamente hace ajustes más fuertes. Yo tengo la idea de que Macri se la ha pensado más esta vez. ¿Por qué? Porque el discurso de los últimos 2 o 3 días ha sido él y su entorno y otros gobernadores que son afines a su gobierno, a sus ideas, han planteado esta sensación de que esto no es fácil, están sociabilizando la idea de que no vamos a salir adelante si no es con algunos ajustes que son dolorosos, que son complicados, que nos van a complicar y que no podemos gastar lo que no tenemos. Esa idea no estaba en los primeros 2 años de gobierno, sino más bien ir planeando y ir viendo cómo estaban las condiciones para el planeo. Vamos a ver que lo que claro, económicamente se le puede haber solucionado, aunque como está el mercado argentino, como es el mercado argentino, con 2 días de que el mercado le cree, decir que se estabilizó puede ser muy peligroso. De una audacia infinita. Nos acompaña Sebastián Bowen, el director ejecutivo de Techo Chile, para conversar de los campamentos en nuestro país. Ayer en el Mercurio sacó en su primera plana un artículo bien interesante. Quiero disputar un poco las cifras o la manera en que se plantean las cifras, pero el asunto de fondo es otro, y es que los campamentos aumentan, la cantidad de familias que se van a campamentos aumentan y las razones por las cuales eso sucede también han ido evolucionando en los últimos años y por lo tanto tienen que obligarnos a mirar las políticas públicas respecto a la erradicación de los campamentos de otra manera. Ese me parece que es el tema sustantivo y lo queremos conversar entonces con Sebastián. Bienvenido. Muchas gracias. Hola Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto verlo después de tanto tiempo además. Sí, bienvenido. ¿Escuchaste Yanni o Laurel? Pucha, yo honestamente estoy con Nico, escuché como Moral. Gracias, Sebastián. Debo decirlo. Alguna vez que estamos de acuerdo, Nico. Te lo agradezco. Hablan muy bien de más cosas. Hablan muy bien de ustedes. Son personas que tienen moral. Claro, está. Yo escuché Moral. Tenemos la culpa metida. Sí. Es la culpa católica. Claro. Bueno, hablemos de lo que sucede con los campamentos en nuestro país. Hace rato que Techo viene trabajando, pero además viene haciendo el catastro. ¿Ya? Primero, si es posible hablar de campamento igual como se hablaba en los 80, que esa es la comparación. Claro, lo que pasa es que se dice que hemos retrocedido en cantidad de familias viviendo en campamentos a las cifras del 85 con 40.000 y tantas Despejemos ese punto de partida, así para de ir a lanzarnos a conversar bien en profundidad, que
Creo que es un error compararnos con el 85. Partamos así de esa base. Yo creo que en el 85 habían bastante más que 40.000 familias viviendo en campamentos. Son cifras de la dictadura. Desconozco también el método, la transparencia de esas cifras. Así que yo no me compararía con el 85 por ningún motivo. En 30 años Chile ha progresado muchísimo en todos los indicadores sociales. Ahora, dicho eso, sí podemos hacer una comparación con el 2011. El 2011 habían 27.000 familias viviendo en campamento y hoy día son 40.000. Ahí estás usando la misma metodología. Peras con peras. Ahí son peras con peras, exactamente. Incluso un cadastro del año 97 del MIMBU arrojaba que había más de 100.000 familias viviendo en campamento en el 97. Eso fue bajando de una tendencia súper clara hasta el 2011 con 27.000 familias y de ahí empieza a subir. Y la segunda cuestión que hay que aclarar es que ese campamento, como tú decías, Matías, es un campamento distinto al campamento que existía en los 80, principios de los 90. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, a principios de los 80, 90 era un campamento más bien de familias que querían o necesitaban instalarse en la ciudad, de alguna manera. Lo que hoy día sucede más bien son familias que provienen de la ciudad, o sea, en primer lugar provienen de la ciudad y que han sido expulsadas de alguna manera a vivir en campamento, fundamentalmente por los costos de los arriendos u otros elementos de vulnerabilidad urbana que podemos conversar. Hay un fenómeno también de migración importante que no explica el 100%, pero sí al menos un tercio de las últimas 2.400 familias que ingresaron a los campamentos del 2017, 800, o sea, un tercio de esas familias son migrantes, pero 2/3 son chilenas. Y en tercer lugar, hay un gran cúmulo de familias viviendo en campamentos que ya son históricas, que vienen hace 3 décadas o algo así, en campamentos que ya lo que hay que hacer es urbanizar más bien esos espacios. Por ejemplo, en Valparaíso, o en otros lugares. Entonces, los cerros de la parte alta de Viña y Valparaíso, ¿te refieres a esos grandes? Son los grandes campamentos de Chile. El campamento más grande de Chile es el que está ahí en Viña del Mar atrás. Hay uno que se llama Felipe Camiruaga. El Felipe Camiruaga, el Manuel Busto. El Manuel Busto. Claro. El Manuel Busto es el más grande, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, que es una, al final del día, es un espacio urbano que tiene un montón de definiciones. Exacto, y lo que hay que hacer es regularizar y urbanizar. Sí, claro. ¿Puedes recordar cuál es el criterio bajo el cual uno considera un campamento? Sí, claro. Nosotros, como consideramos campamentos, son 8 o más familias contiguas viviendo en una posesión irregular del terreno, es decir, no son propietarios de ese terreno. O sea, la propiedad marca la condición. Sí, y falta al menos uno de los 3 servicios básicos: alcantarillado, agua potable o electricidad. Esa es la forma en que lo definimos operativamente. Ahora, tiene que faltar uno de ellos. O sea, tiene que faltar al menos uno de ellos. Son requisitos necesarios. No tiene que haber propiedad. Así es. No tiene que haber propiedad. 8 más familias contiguas. 8 más familias contiguas y debe faltar un servicio básico. Sí, eso operativamente hablamos así de campamento. Perfecto. Ahora, evidentemente son espacios obviamente de vulnerabilidades. Ahora, no deja de ser campamento un lugar en que tengan los 3 servicios básicos, pero que no tengan propiedad y que sean 8 familias contiguas, digamos. O sea, ahí no lo consideramos nosotros. No lo consideran, pero técnicamente lo es, pero en la práctica lo es. Sí. Y porque además podrían tener servicios básicos, pero estar colgados a ellos. ¿Es la provisión o la formalidad del servicio básico? Es la provisión de servicios básicos. O sea, lo que marca es la provisión, no la formalidad. Claro. Perfecto. Ahora, muchas veces tú tienes el caso de campamentos que están, colgados, qué sé yo. Ahora, la situación es la misma, o sea, son campamentos. ¿Y qué es lo interesante de la noticia? De por qué aumentaron si Chile ha bajado la pobreza. Chile ha crecido económicamente, ha aumentado los indicadores sociales, pero ¿por qué aumentaron los campamentos? Y ahí lo que vemos son 3 principales factores. Aumento de los arriendos, el índice de precio de la vivienda en los últimos 10 años casi se ha duplicado. El costo del suelo. Por lo tanto, el costo del suelo, lo que implica también la escasez del suelo, ¿cierto? Un segundo elemento bien importante es la vulnerabilidad urbana asociada a hacinamiento, asociada a barrios inseguros. Muchas familias que sencillamente están en una casa de 45 metros cuadrados, pero no pueden sacar a los niños a sus plazas, a las calles, a jugar, fundamentalmente por el tema narcotráfico u otros elementos asociados a la violencia. También, evidentemente, la falta de equipamiento urbano, y entonces muchos barrios que están en la periferia. Y finalmente ahí está asociado un flujo migratorio en condiciones de vulnerabilidad, que nos tenemos que hacer cargo, que probablemente va a ser el gran desafío en materia de vulnerabilidad en Chile en los próximos 20 años. Pero hoy día no es el principal desafío. Hoy día... La migración no es el principal desafío. En términos de campamento, dices tú. Representaba un tercio, dices tú. Es un tercio, exactamente. Pero y eso es súper importante mencionarlo. Perdona, pero si representa un tercio... Con la rapidez del... La rapidez, ¿a qué tasa ha Es un tema crecido? Relevante igual, pero no es todo. O sea, porque si también, se mantiene eso. También podríamos homologar los campamentos a la migración y no es así. Es fácil echarle la culpa, comillas, claro, en esos términos. Y el tema del arriendo es súper relevante, que está afectando sobre todo a familias que son chilenas también. O sea, imagínense ustedes, una familia que gana 300.000 pesos, ¿ya? Del primer quintil en el fondo de vulnerabilidad. Y esa familia pagaba hace 5 años un arriendo por 100.000 pesos, arriendo informal, obviamente, más caro y qué sé yo. Se lo suben a 200.000.
hace 2 años atrás. Y hoy día se lo subieron a 250.000. Entonces, ¿qué hace una familia de 4 personas con 50.000 pesos para todo el mes, para comprar alimentos, medicamentos, ropa, transporte? Es totalmente imposible. Entonces, es un nuevo tipo de pobreza. Que de alguna manera el ingreso que ellos tienen sencillamente se lo come el arriendo. Y técnicamente son tomas, es decir, espacios que estaban libres, que se construye una casa que primero es muy precaria, pero que, Sí, claro. que luego, o sea, finalmente una familia que pagaba 150.000 pesos de arriendo, se puede gastar 150.000 pesos mensuales en materiales, con lo cual se ha convertido en algo bastante menos precario de lo que uno esperaría, digamos. Entonces, por eso el campamento de hoy día también es un campamento de alguna manera que no oculta, pero visibiliza un campamento mucho más profundo que hay en las ciudades. O sea, tal vez la persona que se fue a vivir al campamento cambia riesgos por otros riesgos, por decirlo así. Se va a ir a un lugar inseguro, con el peligro de desalojo, seguramente en zonas riesgosas. Casi el 50% de las familias viviendo en campamento hoy día están en terrenos que son riesgosos. En digamos. términos de que salga un río, Exactamente. de que, pero ese riesgo. Digamos. Antes de llegar al campamento vivía probablemente una tragedia mucho más profunda, de hacinamiento, de violencia, una tragedia justamente de falta de ingreso, entre otras cosas. Y ese fenómeno del campamento oculto creo que es un fenómeno que nosotros tenemos que atacar, porque los campamentos hoy día visibles son un síntoma, no una enfermedad. Entonces, si lo atacamos es bajar la fiebre. Pero ¿De qué manera el trabajo para erradicación de campamentos debiera hacer cambios? Si estamos pensando que estamos con un nuevo gobierno, ¿qué ajustes se debiera hacer para hacer una política pública que aborde las nuevas causas del nacimiento de nuevos campamentos? Mira, en primer lugar, visibilizar e identificar la realidad. Yo creo que este es un fenómeno súper nuevo, que quiero como declarar, el tema del arriendo, el tema de la migración, esta más vulnerabilidad urbana, son fenómenos súper nuevos que creo que todos tenemos que dedicarnos a estudiarlos bien. Eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros también. En segundo lugar, acá hay tres etapas que es súper importante ver. Una es la salida de los campamentos, y hay buenas políticas que se están implementando, hay una política más bien de Estado que se ha seguido los últimos 15, 20 años. En segundo lugar está la entrada al campamento. Paréntesis, ¿ya? Pero no sé si eso va a incluir a los migrantes. Pero fíjate que el 70% de los migrantes viviendo en Antofagasta, en campamentos, son ya residentes. O sea que pueden postular perfectamente un subsidio, el 70%, 7 de cada 10. El segundo elemento es la estadía en el campamento. Y ese también es un problema. Ahí tenemos que buscar salidas más transitorias, albergues transitorios, muchas veces aldeas transitorias, es decir, que permitan no vivir en el estándar de una vivienda definitiva, pero sí vivir con seguridad en un terreno que no es riesgoso, con ciertos servicios básicos. Claro. Y ahí queremos elaborar algún tipo de pilotos e innovaciones en materia de política pública, ojalá con el Estado, en materia de soluciones transitorias. Y el tercer elemento es la entrada. ¿Cómo paramos la entrada? Porque la llave de entrada a los campamentos está, por decirlo así, entrando 3 veces más población a los campamentos que la llave de salida. Entonces, la llave de entrada es lo que tenemos que atacar. Y eso significa atacar el hacinamiento, atacar los arrendos abusivos y atacar el mercado del suelo. Ojalá que podamos constituir como Chile, digamos, como sociedad y como Estado. ¿Cómo puedes atacar los arriendos abusivos? Bueno, justamente las salidas transitorias es una buena forma. Formalizando también, o sea, formalizando digo regularizando, porque al final estos arriendos abusivos se dan en espacios de informalidad, digamos, es porque la persona no puede aplicar a un arriendo más formal. Pero es que lo que pasa es que un elemento importante es que la posibilidad de abusar y que el mercado no funcione respecto a la revolución del precio es la vulnerabilidad de quien quiere arrendar. Exactamente. O sea, si no puede acreditar ingresos, si no puede acreditar, muchas veces no puede acreditar residencia, etcétera, etcétera, ahí es donde se puede producir el abuso. En la medida que el mercado, que haya cierta formalidad, el mercado debería, como ella, funcionar. Debería funcionar, y también en la medida que los fines sociales, que deben estar garantizados por el Estado y por la sociedad, también estén puestos en ese mercado. Entonces, porque hoy día lo que tenemos es que el mercado del suelo se mueve casi absolutamente por criterios fundamentalmente de beneficios personales, digamos, particulares o del mercado. Bueno, pero nosotros podríamos constituir un banco de suelos con fines sociales. Sí, hay mucho suelo en poder del mercado. Los cuales efectivamente están orientados a construir viviendas sociales. Y ahí hay un elemento súper importante, porque podemos construir viviendas sociales en barrios que vamos a buscar consolidar, pero también podemos construir viviendas sociales en barrios que hoy día están consolidados. Sí, claro. Revisemos, por ejemplo, la línea de metro en Santiago, ¿ya? Para hablar. ¿Cuáles son las 2, 4 cuadras que están alrededor, en el radio de la línea de metro? ¿Qué tal densidad y qué tantas viviendas sociales existen en esas cuadras? Probablemente muy pocas. Y ahí efectivamente podríamos tener un compromiso como sociedad con ciertos planes reguladores
de que efectivamente ahí se construyan un cierto porcentaje de viviendas sociales que no va a disparar el precio del suelo estratosféricamente. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo, está con nosotros. Una pregunta muy breve. ¿Está medido en alguna parte el tiempo de permanencia de una familia en un campamento, que me parece que es un indicador muy interesante? Más allá de cuánto entran y cuánto salen, que también lo es. ¿Cuánto tiempo en promedio se está quedando versus hace 10, 15, 20 años? ¿Lo tienen? Sí. Mira, lamento decirte que es difícil responder esa pregunta, pero ¿por qué? Porque hoy día el fenómeno de los campamentos es súper heterogéneo. El campamento del norte es muy distinto al campamento que tenemos en Valparaíso, donde la tasa de permanencia es mucho más alta. Ahí parece ser muy estructural, va a ser que están a la espera de que sean ciudad y dejar de ser campamento. Y por eso la urbanización también es una buena política pública. Por eso me parece que puede ser acertado el programa Chile Propietario en la idea de regularizar. Urbanización y regularización, digamos. Claro. Ahora, orden inverso. Sucede como en la pobreza. La pobreza siempre se habla de una pobreza como más crónica, ¿cierto? Y una pobreza más transitoria, en el fondo que va entrando y saliendo. Con los campamentos pasa algo desde el 2011 al 2017, 7.000 familias salieron de los campamentos, pero 20.000 entraron. De esas 20.000 que entraron, son 20.000 que entran más bien en una condición más transitoria. Es decir, van para poder acomodarse justamente en redes laborales, para poder instalarse en el país, y en el momento en que logren tener una mejor condición, probablemente van a buscar salir, o van a estar ahí 4 o 5 años, van a postular un comité de vivienda, van a salir con un subsidio habitacional. Pero la población que es más crónica es población que puede llevar hasta 3 décadas dentro de un campamento, y que ahí tal vez la solución es más urbanizar. Cuando uno va a esos campamentos se da cuenta de la calidad de la vivienda y se da cuenta cuáles están pensando, uno se atreve a pensar cuáles están pensando en quedarse allí o van de manera transitoria. Y hay viviendas realmente que son bien firmes, bien buenas dentro de algunos campamentos. Y uno dice, bueno, esta gente está esperando que se regularice, no irse de aquí. O sea, a mí me parece súper interesante que agarremos de este tema, pero para hablar del tema de la ciudad, porque al final los campamentos, insisto, es un síntoma. Nos tocó hacer el mapa del techo de la ciudad hace 2 semanas. Fuimos 1.000 personas a catastrar, en el fondo, a conocer territorios vulnerables en materia de hacinamiento y otras cosas. Urbanos, además. Urbanos. Y fíjate que ahí era impresionante. Tú ibas caminando por una calle, veías puertas normales, y no te imaginabas que dentro de esas puertas de metal tú las abrías y te encontrabas con 15 piezas, 15 familias totalmente hechizas. Esos no son campamentos, ¿o no? Pero son campamentos ocultos, ¿me entiendes? Exacto, está lleno. Hemos visto muchos reportajes en el último tiempo de alguien que tiene un terreno y se lo arrienda a extranjeros, en general a personas extranjeras que se arman su casita allá adentro. Y claro, pueden tener agua, pueden tener electricidad regularizada en el terreno, pero es un campamento. O lo que pasa con muchas familias de campamento que me han dicho, yo me fui al campamento porque en la vivienda que yo tenía, sencillamente no podía tener a mi hijo afuera, por la violencia o por el narcotráfico, y me fui al campamento porque estoy, entre comillas, más seguro. Entonces, mi temor es que como sociedad, digamos, escondamos los campamentos. Entonces haya miles de desalojos ante esta presión por los terrenos, metámoslo ahí en esos CITES que nadie ve, llevémoslo a la periferia, a villas de blogs, y escondamos de alguna manera esta pobreza, que la pobreza no se note, versus una sociedad que es la que estamos tratando de impulsar, y que hay gente en el Estado, en la empresa privada, en la ciudadanía que está en pos de eso, que es una sociedad que busque superar los campamentos, digamos, y superar por tanto la pobreza, que significa enfrentarla con medidas que son más complejas, a más largo plazo, pero enfrentarla. Sebastián Bowen, Techo Chile, un millón de gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, buenos días. Nos vamos, viene información privilegiada, nosotros juntamos mañana. Buenos días. Buen día. Muy bien.